Sabes, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos observar de otra manera. No permitas que tus pasadas situaciones creen en ti prejuicios dañinos, ministrando al corazón herido. Momentos de reflexión. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estará basando a la altura del verso número 5 en el capítulo número 5 de la primera epístola universal de Pedro, que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy quiero llamar tu atención porque al concluir mi devocional personal analizaba cómo el cristianismo en sus inicios fue visto como una facción judía. Hacia mediados del siglo I se estableció como único del judaísmo. Desde el comienzo de la iglesia, los cristianos fueron perseguidos por su fe en Jesús. Al principio fueron perseguidos por las autoridades religiosas, incluyendo a Saulo de Tarso antes de su conversión. Más tarde, el Imperio Romano persiguió a los cristianos, desde Nerón en el siglo I hasta Diocleciano en la primera parte del siglo IV. Los cristianos fueron martirizados regularmente por proclamar que Jesús era y es el Hijo de Dios. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana mató a muchos creyentes que no se sometieron a su dogma. Hoy en día, en los países comunistas e islámicos de todo el mundo, los cristianos se enfrentan regularmente a persecución y muerte por su fe. Pero actualmente también nos asedia y nos mata el orgullo. La humildad no es un rasgo humano popular en el mundo moderno. No se promociona en los programas de entrevista, ni se celebra en los discursos de despedida, ni se elogia en los seminarios de diversidad, ni se enumera con los valores fundamentales. Y si vas a la sesión de autoayuda masiva de Dalton o Barnes & Nobles, no encontrarás libros sobre humildad. La razón básica de esto no es difícil de encontrar. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Cuando Dios se va, la humildad también se va. De hecho, se podría decir que la humildad sigue a Dios como una sombra. Podemos esperar encontrar la humildad aplaudida en nuestra sociedad tanto a menudo como encontramos a Dios también siendo aplaudido, lo que significa que casi nunca sucederá. Hay quienes se aferran ingenuamente al recuerdo nostálgico de Dios. Muchos creyentes hoy toman solo algunas horas a la semana para experimentar o buscar lo sagrado, pero el resto del tiempo están inmersos en una sociedad que ya no reconoce a Dios como una fuerza omnisciente y omnipotente para ser reverenciado, adorado y amado. Hoy somos demasiado sofisticados para Dios. Podemos estar solos según nuestros preceptos. Estamos preparados y listos para elegir y definir nuestra propia existencia. En esta atmósfera, la humildad no puede sobrevivir. Desaparece con Dios. Cuando se descuida a Dios, el viejo hombre o el carnal ocupa su lugar, y por definición se es lo opuesto a la humildad, a saber, se manifiesta el orgullo. Entonces la atmósfera que respiramos es tan hostil a la humildad, y es entonces cuando vemos que el verso que nos inspira a reflexionar hoy es completamente ajeno a nuestro tiempo y absolutamente necesario para el mismo. Si lo que aquí se dice no se arraiga en nuestras vidas, no seremos una iglesia cristiana y no seremos sal y luz para un mundo que perece. Hombre de Dios que me escuchas, y mujer de Dios que analizas esta reflexión, la humildad es esencial para la vida cristiana. Por tanto, Pedro nos incentiva diciendo: Dios se opone a los orgullosos. En pocas palabras, nada podría ser peor que tener un Dios indefinitivamente poderoso y santo oponiéndose a nosotros. Así que no podemos ser unos orgullosos, lo que significa que Dios usará su mano poderosa para exaltar a los humildes. Por tanto dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.